Buenas noches, qué gusto verles este 2023. Estamos de regreso por Facebook y queremos pues dar la cordial bienvenida a este nuevo año, empezando a hacer como un recuento, pero también la intención del webinar del día de hoy es lograr eh, pues pensar lo que viene y la forma en que trabajaremos para el beneficio de la educación integral en sexualidad en nuestras escuelas. Hoy tenemos la participación de 4 personas a las que apreciamos mucho, que sabemos de sus trayectorias y conocemos el trabajo que están haciendo a favor de esta educación integral en sexualidad o la educación integral en general. Entonces, bueno, quisiera platicarles un poco de ellas y empezaré con María Aurora Mota Bravo. Nada más presentar una breve semblanza de cada una de estas personas para que ustedes les conozcan también. María Aurora Mota estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, con acentuación en filosofía de las ciencias. Ella vivió en, siempre estas palabras son un poco complejas, Waterloo, Canadá, donde obtuvo la maestría en sistemas computacionales y en sistemas de manufactura. Durante 3 años fue investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1994 pasó un año en la Universidad de Edmonton, en Alberta, Canadá, en donde comenzó a interesarse en los estudios de movimientos feministas en esa ciudad y sobre la diversidad sexual. En 1998 fundó la organización Género, Ética y Salud Sexual AC, conocida como GES, que dirige hasta la fecha. Durante 8 años dirigió el proyecto Oasis y el Centro de la Diversidad, que fue el primer centro de América Latina donde se atendía a jóvenes gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, y se trabajaba en la prevención del VIH-Sida. Es autodidacta en temas de género y sexualidad. Es fundadora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Monterrey, Iglesia Cristiana, Ecuménica e Incluyente. Vive en Monterrey y en el 2020 terminó una maestría en educación en la Universidad Iberoamericana. Yo le digo que es multimaestrías. Es co-secretaria de la Coalición Mexicana LGBT y es promotora cultural e imparte talleres, pláticas y conferencias sobre sexualidad, diversidad sexual, género, ética, laicismo y derechos humanos. También es integrante desde hace 25 años, pues, de los movimientos de la diversidad sexual en Monterrey. Y pues nada, le damos la más cordial bienvenida. También voy a presentarles ahora mismo a la doctora Jonás, quien estará dialogando. Quiero presentar a estas 4 personas porque como la dinámica va a ser más un diálogo, pues no es que tengan turnos de participación. Por eso quiero presentarles a todas. La doctora Jonás Larios Denise es investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales, CUIS, de la Universidad de Colima. Es activista académica, primera mejor transacadémica universitaria en la Universidad de Colima, integrante de la Coalición Mexicana LGBTTI+,
doctora en educación, maestra en educación y licenciada en pedagogía por la Universidad de Colima. Obtuvo el premio Peña Colorada en cada uno de estos programas. Dicho premio se entrega al más alto promedio de la generación. Logró mención honorífica en su tesis doctoral. Es profesora investigadora de tiempo completo titular A, con nombramiento definitivo, de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Fue directora de la Facultad de Pedagogía de 2002 al 2006. Su gestión, durante su gestión diseñaron el primer eje Pedagogía CS de la educación y fundaron también la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía y el Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación. Fue coordinadora de la Maestría de Educación Media Superior del 2007 al 2003. Enfoca sus trabajos de investigación a la formación y evaluación de profesores de nivel medio superior y superior, historia de la educación, educación inclusiva y diversidad sexual. Fue columnista en el periódico Ecos de la Costa del 21 de abril del 2014 a mayo del 2016. También fue colaboradora del Diario de Colima. Es autora y coordinadora de libros Hacer investigación y ser investigador y rutas y retos del profesor de tiempo completo, la diversidad sexual en la escuela secundaria, ser gay, retratos de vida, identidades del homosexual colimense, diversidad sexual y universidad, enfoques, ambientes protectores en la escuela secundaria, mujeres lesbianas, educación, inclusión y no inclusión, la educación inclusiva para alumnas y alumnos sobresalientes en la escuela secundaria, Poemario 1, Pensamientos imperfectos para educar con amor desde la pedagogía, Recetario de Mamá Imelda, Nace una universidad, Universidad José Martí, Política Social de Inclusión Educativa en Colima y Enseñanzas y Aprendizajes, Política Pública para el Cambio Social. Es asesora de más de 40 tesis de licenciatura y posgrado presentados y 4 menciones honoríficas y 5 más tesis concluidas, autora y coautora de más de 30 capítulos de libro, perfil PROMEP desde el año 2000 hasta la fecha, mejor docente en el año de 1999, tiene como pasión la docencia, ha sido profesora de bachillerato, licenciatura, posgrado. Desde 1992 a la fecha es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 de 2016 a 2019 y actualmente la doctora Larios pertenece al grupo Lobelia Colima, que es un grupo de apoyo para las familias de la diversidad amorosa y sexual, de que me gustó mucho cómo se llama este grupo. Y pues gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. Ahora queremos presentar a la maestra Hilda Janet Hernández Alanís. Ella nos cuenta que nació en Monterrey, Nuevo León, el 25 de mayo de 1976. Es economista por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y concluyó la maestría en educación y procesos docentes en la Ibero de Monterrey
y desde el 2006 ha sido docente en niveles superior, medio superior y secundaria en Tamaulipas y en Nuevo León. Ha impartido materias de economía, estructura socioeconómica de México y el mundo, historia de México e historia universal. Es madre de 2 hijas, una de bachillerato de artes de Limba y otra en el nivel primaria. Durante el primer embarazo vivió en Deusto, Bilbao, Vizcaya, y colaboró en ese entonces para el gobierno vasco en sesiones de multiculturalidad. Está convencida de que necesitan los jóvenes para responder a las necesidades del mundo, de una mirada y de cuestionamientos para humanizarnos, indagarnos por las injusticias, indignarnos, perdón. Los jóvenes y yo creo que toda la humanidad necesita indignarse por las injusticias que son evidentes y así poder generar espacios seguros. Muchas gracias, maestra Janet, por acompañarnos. Y por último, quiero presentar la semblanza del profesor Francisco. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad del Valle. Tiene maestría en educación con enfoque innovador en la práctica docente por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Maestría en sexualidad por parte de la Universidad Nexum de México. Ha hecho un diplomado en sexualidad por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, un diplomado hacia un nuevo modelo educativo del siglo XXI por parte de la Universidad Anáhuac. Tiene una formación profesional en psicoterapia sexual y sexología clínica por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Él ha fungido como subdirector académico de secundaria en el Instituto Progreso y Esperanza. Ha sido también vocal de la mesa directiva de AMSAC, Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Ha elaborado y validado reactivos en la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM y ha sido docente a nivel secundaria de la asignatura de Formación Cívica y Ética y tutoría del Instituto Progreso y Esperanza. Pues bueno, estos son las trayectorias, las semblanzas un poco de quienes nos van a acompañar hoy, con quienes vamos a estar dialogando, conversando, y cedo la palabra a María Aurora, los micrófonos para que iniciemos esta sesión. Un gusto. Gracias, Clau. Fíjate que me encuentro con que no puedo compartir la pantalla. No sé si quiere decir porque estoy yo grabando y transmitiendo. No sé si tú me puedes ayudar a presentar la pantalla del web, el PPT que te mandé, el PowerPoint. Algo sucede porque yo tampoco puedo compartir, por eso no puse mi imagen. Chala, ¿no puedes compartir pantalla? No, tampoco. Seguramente algo hice mal, que ya no podemos compartir pantalla. Pero bueno. Pero mira, vela viendo tú y nos vas platicando lo que pues se sí. iba planteando. No, pero ¿por qué me...? Ok, bueno, miren, una disculpa porque no vamos a poder compartir pantalla, como que empieza el año y tenemos que empezar a reanudar y cambiamos la clave y entonces ya no podemos. Pero bueno, bueno. Quería comentarles, Educaréis es el primer programa nacional de educación integral en sexualidad para docentes. Déjenme quitar a María porque está...
Bueno, es un proyecto para docentes, es un proyecto nacional, es un proyecto permanente, es un proyecto que pretende utilizar tecnología de última generación como esta, que de repente nos falla y no tiene fines de lucro. Nuestros documentos bases son un documento de la UNESCO que se llama Orientaciones de Educación Integral en Sexualidad, y también ahora nuestros documentos bases va a ser precisamente los documentos de la Secretaría de Educación que acaban de salir. Las orientaciones técnicas, aquí vamos a tener que hacer una mezcla entre lo que nos dice la UNESCO que se debe de enseñar en educación integral en sexualidad y lo que nos dicen los programas de estudio de la Secretaría de Educación. Las orientaciones técnicas, lo que tienen conceptos claves, por ejemplo, se habla de relaciones, de valores, de derechos, de cultura, de sexualidad, de género, de violencia, de habilidades para la salud y para el bienestar. Hablan sobre el cuerpo humano y el desarrollo, sobre sexualidad y conducta sexual y sobre salud sexual y reproductiva. Este manual de la UNESCO nos va graduando la información que van recibiendo niños y niñas, desde muy pequeños, desde los 5 años hasta los 18 años. Tiene 4 niveles. ¿Qué hemos hecho durante estos 15 meses que lleva funcionando el proyecto Educares? Bueno, hemos elaborado, basado en estos dos documentos, por un lado el documento de la UNESCO y por otro lado los programas de la SEP, pero el anterior programa de la SEP, hemos elaborado 250 cápsulas, que es material que ustedes pueden como docentes tomar y replicar directamente en las clases. Hemos hecho 45 webinars como estos, que ustedes pueden verlos en nuestro canal de YouTube. Ahorita vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Hemos hecho un curso virtual de 8 horas para 20 personas. Hemos hecho algunos cursos para probar precisamente estas cápsulas. Hemos hecho algunos cursos presenciales aquí en Monterrey en centros comunitarios. También estamos trabajando en educación integral en sexualidad en primera infancia y hemos empezado un diagnóstico de cuáles son las necesidades de educación integral en sexualidad para la primera infancia, porque no hay material disponible sobre qué se necesita enseñar en las guarderías infantiles. Bueno, ahora sí ya voy a entrar a lo que nos dice la nueva escuela mexicana, que seguramente ustedes siendo docentes, la semana pasada pues estuvieron revisándolo todo durante el curso intensivo que recibieron, que pues me gustaría también escuchar cuáles son sus comentarios. El taller intensivo de formación continua para docentes. Bueno, nos dice que hay 4 campos formativos. El de lenguajes, que por cierto lo cambiaron de lugar. Luego el de saberes y pensamiento científico. Y aquí es interesante que en secundaria, por ejemplo, el primero de secundaria va a tener biología, el segundo de secundaria va a tener física y el tercero de secundaria va a tener química. También el tercer campo formativo es el de ética, naturaleza y sociedades, y el cuarto campo formativo de lo humano y lo comunitario. También nos dice el material de la SEP que los programas analíticos tienen 3 planos. El primer plano es lectura de la realidad de la escuela-comunidad y análisis del contexto socioeducativo de la escuela. El segundo plano es la contextualización, es decir, el tratamiento de los programas sintéticos, el proceso de la integración curricular. Y el tercer plano es el codiseño de contenidos. Entonces, para introducir a las compañeras y compañeros que nos acompañan, quisiera esta pregunta. ¿De qué forma podemos incluir la educación integral en sexualidad en la currícula de la nueva escuela mexicana? ¿Quién quiere comenzar, por favor? ¿Puedo iniciar yo? Claro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Felicidades por toda esta trayectoria. Saludos desde Colima, desde el grupo Lobelia, que es como decíamos, un grupo de apoyo a las familias con hijos, hijas e hijes
sexual y amorosamente diversos y diversas. Y bueno, para responder esta pregunta es importante iniciar señalándoles que esta es una oportunidad. Este nuevo plan de estudios, esta nueva Escuela Nueva Mexicana, es la oportunidad que habíamos estado esperando para poder incidir de una manera más puntual, recuperando el concepto que se ha venido proponiendo de educación, educación integral de la sexualidad, perdón, y de manera muy fehaciente señalar que el plan de estudios está recuperando en su eje de igualdad el tema o los conceptos de la diversidad sexual, del género, de la identidad de género, y señala en su documento base la existencia y la necesidad de revisar, combatir el sistema patriarcal, la escuela patriarcal, y esto me parece que es un gran avance. Sin embargo, debo decirles que, bueno, yo trabajo en el sistema de secundaria y revisando algunas experiencias, puedo ver que el discurso no ha llegado y va a tardar en llegar a los y les docentes. Pero está en el documento y eso es lo que en este momento, para iniciar esta conversación, yo diría que es lo que tendríamos que poner en el centro de nuestra discusión, de nuestras estrategias, como educaréis, como organizaciones civiles, como docentes, etcétera. Porque en lo anterior no se hablaba de educación sexual integral y tampoco se hacía alusión y no se hacía referencia a conceptos que hoy se está referencia, como homosexualidad, como la existencia de personas trans, en este caso de infancias trans, o sea, que lo dice de una manera puntual en el documento base, documento oficial. Estamos hablando del acuerdo, ¿verdad? Que es un documento oficial y que de una u otra manera será el documento que permanezca, más allá del sexenio hasta que haya una nueva modificación del plan de estudio. Y con eso, para poder iniciar. Entonces, yo diría que tenemos que, si bien no celebrar ya, sí revisar y entender que tenemos un discurso base sobre el cual podemos empezar a registrar algunos planteamientos, que yo tengo algunas ideas muy puntuales más adelante para poder incidir en esta nueva forma de gestión del currículum para la educación básica en México. Gracias. Perdón, estaba silenciada. Muchísimas gracias, doctora. Creo que el hecho de que esté en el documento es de verdad algo súper importante. ¿Alguien más que quiera participar? Janet, maestro. Sí, yo. Pues primero, buenas noches de nuevo a todos y a todas. Miren, coincido en muchísimo con la doctora Jonás porque yo pensé exactamente lo mismo. Me entusiasmó y durante la semana que estuvimos de martes a viernes los docentes porque el lunes fue para directivos. Ella también es docente en secundaria, yo también, entonces estamos pues ahora sí que a profundidad en eso, ¿sí? El lunes se reunieron los directivos, de martes a viernes los docentes y hubo de todo prácticamente. En mi caso, pues yo imparto la materia de historia y muchos de los contenidos que vienen, pues yo ya los incluía en mi plan, ¿sí? En mi planeación. Como les voy a comentar algunos, de todas maneras más adelante voy a profundizar, pero las luchas de las mujeres por sus derechos, relaciones de poder y la lucha por los derechos de grupos históricamente discriminados y subrepresentados, por dar algunos ejemplos, es algo que yo ya lo incluía, aunque no viniera propiamente en el plan, ¿sí? En los aprendizajes esperados y en los contenidos. Lo bueno y la buena noticia es que ya no va a haber los docentes que sí lo dábamos y los docentes que no. Ahora, al ser ya algo oficial, ya se va a tener que impartir. Ahora falta mucho, ¿sí?
falta mucho porque ahora sí que una transformación así como esta, pues obliga a muchos docentes a tener que planear estrategias, hacer una nueva planeación. Para mi gusto, creo que muchos de estos nada más intercambió, ¿sí? Lo que venía como temática, por ejemplo, la independencia de México o la Revolución Mexicana, ahora se pasó del otro lado y ahora resaltamos más la lucha de las mujeres, ¿sí? O los grupos que eran vulnerados o discriminados. Pero de todas maneras, esto era algo que se impartía en muchos contenidos de muchos docentes. Pues una maravilla esto, porque el hecho de estar ya por escrito, algo que tenemos que hacer, y no nada más algo de esto está es justo o por conciencia o justicia social se lo debemos dar a los alumnos, no es algo que yo decido, es algo que yo lo tengo que dar a los alumnos a partir de ya. Y esto es una buena noticia, porque pues eso va a homologar, ¿sí? No nada más unos lo dábamos y otros no, va a homologar. Nada más que sí hay que dar un seguimiento muy de cerca para que esto realmente se esté llevando a la práctica. Muchas gracias, maestra. Muy interesante esto de que usted ya daba este contenido anteriormente. Tenemos por ahí un webinar en donde la maestra Janet nos explica todo el material que da sobre igualdad en su clase. Lo pueden buscar en YouTube. Ahora sí, pedimos la participación del maestro. Por ahí anda, no te alcanzo a ver. Una de las cosas importantes, este proyecto nuevo, la nueva escuela mexicana, ya estaba, pero cambiaron los nombres. Yo soy un maestro, no me considero maestro, soy profesor, que me gusta mi profesión porque yo tengo 45 años en la docencia. Yo recuerdo, vamos a decir, que allá por el año 1978 se cambió una parte de la reforma educativa, donde los maestros los aventaron al ruedo, sin muleta, sin espada, para enseñarles a los alumnos que era, vamos a decir, el aparato reproductor de tanto del hombre como de la mujer. El maestro se concentró porque no estaba preparado al 100%. Después, vamos a decir, en esta nueva escuela, vamos a decir, que ha cambiado en muchas formas, en todos los aspectos, falta la preparación a los padres de familia. Hay un ejercicio muy bueno que yo doy formación cívica y ética. Yo antes de entrar al tema de sexualidad, viene un tema en formación cívica y ética que dice vamos a decir, lo que es el embarazo precoz. Entonces yo les digo a los muchachos y les mando un recado a los papás: señor padre de familia, quiero que platiquen con sus hijos en la convivencia familiar y le platique qué es la sexualidad en la familia con ustedes, para yo entrar de lleno a lo que es la estructura de lo que es los embarazos precoz, el beso del muchacho. Si los papás me mandan el recado, sí, maestro, ya hablamos con nuestros hijos. Entonces, ahí ya yo llevo una ventaja con ellos. Para yo empezar, yo primero que los papás platiquen con sus hijos y después yo reafirmo los conocimientos básicos de qué es un embarazo. Entonces, ese es un punto importante. Dentro de la nueva escuela mexicana, al maestro, casi, aún si creo, en mi experiencia, casi un 95% del magisterio estaba, ¿qué onda? ¿Cómo me pone a hacer algo si yo ya tenía algo que enseñar? Entonces, ahí fue un factor que llevamos con este programa de la nueva escuela mexicana 3 años de atrasados al movimiento de la sexualidad con el nuevo planteamiento del gobierno. ¿Por qué? Porque cambios en la estructura de la Secretaría de Educación, otros pensamientos que no van acorde a lo que realmente es la escuela mexicana, enseñar a los padres qué es una educación sexual. ¿Por qué? Porque ya los muchachos ya saben, pero nosotros
no tenemos las bases suficientes, el planteamiento adecuado o lo que se llama la pedagogía, porque ahora el maestro no les enseña realmente qué es una pedagogía, les enseña a leer, no a comprender la pedagogía o a comprender la psicología. Se escapan algunos que realmente les guste el magisterio, enseñar a los muchachos. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría que estudia ya no estudia por vocación, estudia por superación académica en lo personal. Yo porque yo hablo en lo particular porque yo soy profe de vocación, conozco todos los problemas que hay a nivel nacional, pero soy uno. Los demás se juntan y no hacen nada. Nomás los avientan al ruedo toda la programación. Aquí está el documento, vamos a lo que hicimos en el trabajo. Un proyecto muy, muy básico que nos llevó varias horas comprender primero qué es lo que vamos a hacer. El primer día, martes, fue un caos, no sé qué onda. Explotó, vamos a decir, el cerebro, porque no saben cómo comenzar. Entonces, yo en particular le compañeros, calmados, miren, vamos paso por paso. Como las tres áreas de conocimiento que se dividieron, 3 áreas para un lado, 3 áreas para otro y 3 áreas, que es lo que es el transversal, que ahora lo cambiaron por otra palabra que, digamos, no va, que combinan varias materias. Y yo les digo a los compañeros, es fácil, lo que yo enseño de formación, de tutoría, se ve en español, se ve en historia. Pero ¿qué sucede? Que no los podemos conjuntar por la escuela, o sea, no hay una apertura al 100%. O sea, desde el punto de vista, está muy bien el planteamiento de lo que es la orientación. Yo doy la orientación, lo que es socioemocional, tengo muchos años y oriento a los muchachos en todos los aspectos, lo que antes tutoría y formación era orientación vocacional, que desapareció por cuestiones administrativas. Pero todos los que estamos en el área educativa sabemos, pero a la mera hora muchos de los compañeros no están preparados al 100% en los aspectos de, vamos a decir, relaciones, los derechos del niño. Entonces, Profe, muchísimas gracias. Vamos a darle oportunidad al maestro Francisco Moreno. Muchísimas gracias por su participación. Adelante, Francisco, por favor. Muchas gracias. Pues, híjole, yo comparto mucho de lo que han estado comentando las 3 personas que estuvieron hablando antes que mí. Realmente, digo, sí, como se comentó, ¿no? Llegamos el lunes y fue, incluso para nosotros como parte de la cuestión directiva, fue como un poco impactante toda esta información que se nos estaba brindando. Yo en lo personal, platicando con mis maestros, pues platicábamos que precisamente no es que se haya descubierto algo nuevo. O sea, no, todo lo que se está planteando en esta nueva escuela mexicana no es algo nuevo. Sin embargo, y sí retomo mucho lo que dijo la doctora Jonás, se está planteando ya por escrito. Y eso es, yo creo que el primer paso para lograr y poder hacer algo al respecto, poder tener un cambio. O sea, uno de los puntos que a mí se me quedaron muy grabados de la semana pasada fue que al momento de platicar con los maestros sobre la nueva escuela mexicana, se empezaron a encontrar con términos que no conocían. Y de repente se me acerca la maestra de español y me dice, profesor, yo sé que usted tiene conocimiento en cuestiones de sexualidad. ¿Qué significa ser queer? Y entonces ya desde ahí uno empieza logrando hacer ese cambio y decir, bueno, ok, estoy de acuerdo que los docentes no tienen esa preparación, estamos de acuerdo que a veces pareciera que se nos está aventando así como sin realmente un arma para poder enfrentar lo que se viene. Sin embargo, también nos da a nosotros como profesionales que estamos muy enfocados en la cuestión de la educación sexual, nos abre las puertas. Y yo creo que eso es muy importante. Se nos está dando la oportunidad para poder
actuar desde diferentes perspectivas, desde diferentes materias, desde diferentes partes de la comunidad, para poder lograr un cambio con esta educación integral en la sexualidad. No es algo que se vaya a hacer de un día para otro, definitivamente, no es algo que vaya a ser sencillo. Definitivamente es un discurso que va a tardar todavía en arrancar en las mismas escuelas. Sin embargo, el paso ya se dio. Y al momento de nosotros tener incluso una cuestión legal, un documento legal que nos ampara, podemos empezar a lograr muchas cosas dentro de nuestras escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Y de qué manera piensan que Educaréis podría estar colaborando con aprovechar, como dijo la doctora Jonás, y qué tendríamos que estar haciendo Educaréis para aprovechar que este documento ya está ahí y ahora es pues ponerlo en práctica y que los docentes realmente pues se capaciten, etcétera, etcétera? ¿Qué nos recomiendan al equipo Educaréis? Adelante, ¿quién quiere comenzar? ¿Puedo nuevamente? Sí, gracias, doctora. Ok, gracias. Bueno, miren, yo quisiera hacer una referencia muy puntual a que tenemos dos documentos que son fundamentales. El primero es el acuerdo 140822, por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Es un documento formal, oficial, y que es importante, ojalá, no solo Educaréis, sino todos, todas, todes, lo imprimamos y lo tengamos, porque es, como dice el maestro Francisco Moreno, el documento que nos va a respaldar cuando demos una clase, armemos un planteamiento y alguien diga, no, no enseñes eso, y tenemos que decir, sí, porque aquí lo está ya pues decretando, ¿no? O sea, como acuerdo. Y hay un segundo documento que también es importante, digo, sé que lo tienen, pero lo que estoy haciendo es enfatizar, que es el anexo, que es el documento que funge como, digamos, todo el fundamento curricular, ¿verdad? Que es un documento muy amplio. Y no sé si se alcanza a ver en la cámara cómo yo aquí puse stickers azules para identificar en qué páginas de esos dos documentos se habla de diversidad sexual, de identidad de género, de el asunto queer, etcétera. Entonces, de esta manera, con ese ejercicio, digo, es un ejercicio así pues básico y tal, pero me permite a mí, en este caso yo como asesora técnica pedagógica o al director, directora, al docente, tener claridad de en dónde se están moviendo las aguas y dónde es que yo tendría que estar puntualizando. El concepto central en términos curriculares es igualdad de género. Allí es donde vamos a estar en todo este trayecto de implementación y luego de desarrollo, poniendo el dedo en el renglón. Educaréis tendría que estar haciendo de todo este tema pues una feria, ¿verdad? O sea, una feria del conocimiento desde todas las materias y buscando todas las incidencias posibles a través de este nuevo plan de estudios. Entonces, la puerta de entrada es el eje de igualdad de género, el vocabulario que se está planteando está allí, o sea, es justamente el que nosotras, nosotros y nosotres queríamos que se diera, aunque no es tan abundante, sí hay menciones digamos, más de las que esperábamos en estos documentos oficiales. Y segundo, quiero aprovechar mi participación para decir, hay dos formas de que Educaréis y otras instancias pudieran impactar de manera sólida en todo este planteamiento de la implementación del nuevo plan de estudios y el modelo de nueva escuela mexicana. Y es de manera formal, y esto es ambicioso, pero lo voy a decir, voltear a ver a la UCICAM. La UCICAM es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, que plantea cada año 6 convocatorias. Son convocatorias donde tiene que ver pues, los nombramientos y, por supuesto, los dineros, o sea, los salarios y demás para los profesores y profesoras. Entonces, el primero es de admisión. Entonces, ahí la convocatoria pues, es anual también. Promoción vertical,
que es cuando vas a pasar de ser docente a ser asesor técnico pedagógico, o de docente a subdirector, subdirectora, luego dirección, supervisión, jefe de sector, etc. La promoción horizontal, que implica tener una recategorización, digamos, para tener un incremento en el sueldo. La promoción por horas adicionales, que es pues para ganar horas. Si tengo 20 horas, pues concurso otras 3, otras 5, etcétera. El reconocimiento y el reconocimiento de comisión. Son entonces 6 convocatorias. Ahora, ¿a dónde voy? Como parte del mecanismo para dar estos estímulos o estos reconocimientos o estos nuevos estatus laborales, hay un catálogo de las acciones y programas de formación para educación básica. Entonces, como parte de los elementos de concurso, hay que asistir a capacitación. Entonces, tendríamos que entrar a este catálogo, Educaréis, u otras instancias. En este momento, por ejemplo, en Colima, solamente, no solamente, sino en Colima, en 2020, 21 y 22, que son las promociones que se están dando, y ahora ya 2023 ya se abrió para promoción vertical, todavía no para horizontal. Son las instancias, las autoridades educativas, o sea, Secretaría de Educación, tanto federal como estatal, y la Universidad Pedagógica Nacional de Colima, que es la unidad 60, creo que es, o no recuerdo el número, pero bueno, la UPN de Colima. Entonces, solo ellos, esas instituciones están validados, legitimados para impartir estos cursos o estas acciones o estos programas. Entonces, ya sea que entremos, por ejemplo, en Colima a la UPN y proponer a través de la UPN un curso, una acción, un programa de formación, o ir a la Secretaría de Educación, no sé, por ejemplo, me imagino que Lobelia, ¿verdad? Hiciera algún proceso o hiciera un proyecto, se apersonara con UPN, y que si bien no fuéramos nosotros quienes impartiéramos, que siga siendo UPN, pero que armáramos, que influyéramos para que se generara un producto de capacitación que pudiera llegar a estos docentes, a estas docentes. Esa sería la manera formal, la manera, o sea, esto no significa que con eso ya lo hicimos, no, pero significa que son los cursos a los que los docentes van a acudir, porque son los que les van a dar esta movilidad laboral. Ahora, no todo el mundo concursa, aunque son 6 concursos, no todo el mundo concursa. Entonces, ahí es donde vendría la vía, digamos, no tan formal, y es pues hacer una propuesta estatal y nacional, así como está ya la propuesta para estos concursos, ¿verdad? Hacer una propuesta de capacitaciones y empezar a hacer la incidencia de muchas maneras. Yo soy pedagoga de formación y estoy convencida en que el tema de la capacitación se tiene que dar. O sea, sé de la urgencia, todo el mundo sabemos que se atravesó una pandemia, etcétera, y aunque no se hubiera atravesado, o sea, de cualquier manera estaríamos con ese lunes o martes de desazón, ¿verdad? Que todo el mundo vivió en las escuelas, y que incluso se convirtieron en memes, ¿verdad? Porque era como, bueno, todavía no tiene el plan de estudios, todavía no tiene los programas analíticos, pero ya tenemos que hacerlos, pero etcétera. Pero tiene que ver con todo, o sea, es algo que aparece en todos los procesos de implementación curricular, que igual si nos lo hubieran dado hecho, hubiéramos dicho, es que ya no los dieron hecho, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más implementarlos y ya, entonces, ¿para qué nos llamaron? Etcétera. No quiero criticar o juzgar a los compañeros, compañeros docentes, sino decir que estas vicisitudes se viven en un proceso de implementación curricular. Entonces, para no abusar del tiempo, hago nuevamente la referencia. La capacitación es bien importante, es en mucho una clave, ¿verdad? Dentro de las claves que pueda haber para tener éxito. Volteemos a ver el tema de la igualdad de género. Tengamos en nuestras manos los documentos, acuerdo y anexo, donde viene claramente todo lo que tenemos que tener claro, y hagamos algo por ir a ser parte como temas, como contenido de este catálogo de las acciones y programas de formación
porque son los cursos que validan y que dan puntuación para que docentes puedan concursar en estas 6 convocatorias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, estamos, sí, hemos visto esto de UCICAM. ¿Y cuántas horas de capacitación sería conveniente considerar? Pues se arman cursos y tiene que ver con cada una de las convocatorias, o sea, qué es lo que estés concursando y qué peso tenga ese elemento dentro del concurso. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues lo consideramos definitivamente, es algo que hemos estado pensando y no hemos terminado de concretar. Doctora Janet, doctor Francisco, ¿qué nos recomiendan? ¿Qué creen que debemos de estar hacer durante esta siguiente etapa del proyecto de Educareis? Bueno, a mí se me ocurrían, bueno, es que hace falta hacer muchísimo todavía. Para empezar, yo creo que los principales, bueno, el centro de todo, pues son los alumnos. Y ellos también tienen que estar conscientes de los cambios que se vienen. También tienen que tener claro, tener una claridad de cuáles son las transformaciones. Tal vez una difusión en los medios con los recursos con los que los adolescentes están acostumbrados, ¿sí? Pero que se les aclare, que sea muy, muy breve, muy concreto, para que ellos al regresar en el siguiente ciclo escolar ya sepan cuál es la transformación que va a haber, ¿sí? Porque entre que el docente se está capacitando y el alumno también tiene más claridad de lo que va a recibir, pues incluso el alumno puede preguntar al maestro, ¿sí? Porque ellos también, en la mayoría bueno, de algunas materias y algunos casos, ellos son los que nos preguntan, ¿sí? Ellos son los que están enterados también. Y si nosotros no lo entendemos a la manera de redacción, sí, como están los documentos, pues los muchachos menos, pero sí necesitan una claridad. Si en eso ustedes los pudieran apoyar, ¿sí? En explicarle también al adolescente cuáles son las buenas noticias con las que se va a enfrentar en el siguiente ciclo escolar. Bueno, eso por una parte. Y otro, a mí también me tiene algo inquieta de el compromiso del docente. Yo recuerdo que al regresar a presencial, después de estar en confinamiento a la pandemia, nos hicieron tomar un curso en línea del IMSS, ¿sí? de que conocíamos las medidas, lo del cubrebocas, el gel y aspectos así muy concretos. Sí sería bueno que hubiera un curso en línea también para que el docente, a ver, estás consciente que estos son los detalles que vas a tener que atender al regresar, ¿sí? Y que el docente sea como una firma, sí, estoy de acuerdo y sí estoy consciente, ¿sí? Y que apoyaran a la capacitación con contenidos concretos. Hay un documento que no lo leímos en el consejo técnico porque pues era muy poco tiempo para tantos cambios, pero se llama Avance del contenido del programa sintético de la fase 6, que es para secundaria. Entonces sería bueno que apoyaran con cursos el panorama de contenidos que viene ahí, que apoyaran con cursos en concreto. Sí, por ejemplo, algún curso en concreto podría ser en relación de la historia de las mujeres, ¿sí? En fin. Y el siguiente punto también es la cuestión de los protocolos, ¿sí? Todavía hay muchos alumnos que se sienten vulnerados en muchos procedimientos. O sea, sí mucho cambio en documentos y en planeación, pero si las prácticas siguen siendo las mismas, los alumnos no van a ver cambio alguno. Sí, también tiene que haber cambios en protocolos de cómo se procede en ciertos casos de discriminación. Sigue habiendo, esto es un hecho, sigue habiendo discriminación en las escuelas, sigue habiendo grupos vulnerados. Entonces sí sería bueno recomendaciones para que en un futuro no nada más quedara en una redacción, sino que también se llevara a la práctica. Porque así como en los docentes hay desconocimiento
en contenidos, ¿sí? Y en nomenclaturas, por ejemplo, lo que comentaba el maestro Francisco de qué es queer. También algunos directivos y administrativos desconocen cuestiones de protocolos y eso sí hace mucha falta también, la cuestión de protocolos. Excelente, maestra Janet, excelentes sugerencias que estamos anotando. Maestro Francisco Moreno, ¿qué nos puede compartir? Bueno, yo apoyo completamente tanto a la maestra Janet como a la doctora Jonás. Yo creo que la parte de la capacitación es medular para esta cuestión, ¿no? A mí me gusta mucho este formato que tienen ustedes dentro de Educareis, de los webinars, de las pláticas. Yo creo que valdría mucho la pena poder retomarlo a través de las distintas materias de los niveles que existen, el cómo relacionarlo con los ejes articuladores, porque nos vamos a encontrar con maestros, por ejemplo, no sé, se me ocurre de una materia como ciencias, que te va a decir, es que cómo yo le voy a promover, no sé, por ejemplo, la igualdad de género. Yo que le enseño química. Entonces, yo creo que valdría mucho la pena esta capacitación, esta plática, puesta de ejemplos de las prácticas que pueden tener los docentes de distintas materias a través de los ejes articuladores, que al final de cuentas estos ejes articuladores nos van a dar todo el camino hacia la educación integral en la sexualidad, ¿no? Ese sería por un lado. Y me parece también que es muy importante un acompañamiento que se va a dar igualmente por esta parte de la capacitación a los docentes con respecto al programa analítico. Yo no sé en otras escuelas, pero principalmente en mi escuela, cuando comenzamos a ver esta cuestión, los maestros entraron en mucho conflicto porque decían, es que no sé cómo lo tengo que hacer, no sé cómo lo voy a hacer, ni siquiera sé cómo puedo yo hacer el codiseño, yo no sé cómo puedo hacer la contextualización, que muchas de las cosas ya se hacen. Más bien es darles la pauta a los maestros y que entiendan cómo se tiene que hacer y que todo podamos relacionarlo con esta educación integral en la sexualidad. Yo creo que esos dos puntos serían bastante importantes para que puedan trabajarlos ustedes como Educareis. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias. Ya estamos anotando absolutamente todas sus contribuciones. Bueno, ¿tendrían algo que quisieran más aportar nuestros compañeros invitados? Si no, abrimos el micrófono para que todas las personas que nos acompañan pudieran hablar. Yo quisiera decir algo más, por favor. ¿Sí? Miren, es importante que identifiquemos que justamente el cuerpo docente no está preocupado o tan preocupado o centrado en el tema de la educación sexual integral. Eso es evidente, sino en el tema curricular, en la implementación, en lo que sí se está haciendo, en lo que no se está haciendo, etcétera. Entonces tendríamos que buscar algunas maneras muy creativas de hacer que volteen al concepto de igualdad de género. O sea, yo planteo pues, perdón que me abstraigo un poco de la preocupación docente y que lo vea más en este terreno como de activista académica, de que el reto tiene que ser que todo mundo voltee a ver el tema de la igualdad de género como concepto curricular, como un eje que está ahí planteándose en este nuevo plan de estudios, que antes no se tenía. Y en este vocabulario y en esos planteamientos, etcétera. O sea, eso hay que reconocerlo. O sea, los profesores no tuvieron un debate, o bueno, no sé si en algunos lugares, pero en general no hubo un debate sobre la igualdad de género. O sea, el debate fue sobre cómo empezar, bueno, ya lo plantearon aquí un poco, ¿no? Y fue como el común denominador en las escuelas mexicanas. Entonces, lo que yo considero es que hay que hacer un esfuerzo muy grande, Educareis y todos y todas y todes quienes quieran participar y llevar este activismo de calle o de redes, que hay mucho activismo de la diversidad sexual, a la escuela, a las escuelas. Entonces, ¿cómo? Muy bien, eso sí, hay que revisarlo cómo. A lo mejor
pintando muros fuera de la escuela o buscando las estrategias o generando semanas de la diversidad sexual, como se hace ya en algunas universidades, o generando todo esto, ¿no? Entonces, lo diría así, llevar el activismo de la calle y de las redes a la escuela. Estoy hablando del activismo de la diversidad sexual y de género, ¿verdad? Ese es el planteamiento. Entonces, de esa manera estaríamos asegurándonos que aquellas que están llevando ya la inquietud, puedan tener el diálogo. Y voy a decir algo un poco descabellado, pero ojalá que les docentes pudieran entender que tienen la oportunidad de asistir a la siguiente marcha o a las siguientes marchas, o sea, la del 8 de marzo, la de mayo, la de junio, para que puedan hacer un ejercicio de acompañamiento, de empatía, pero también cultural, antropológico, ¿verdad? De cómo se vive la manifestación de la lucha por los derechos de todas, todos y todes. Y yo veo con mucho gusto cómo estudiantes en mi escuela, por ejemplo, me reconocen como doctora Jonás. Digo, ¿saben de lo que estoy hablando? Soy una mujer transgénero, soy una profesora transgénero y no tienen problema y convivimos. Y eso, en términos, digo, es un contexto muy, muy reducido, pero bueno, pues es esto, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer, hagámoslo ya y ojalá que en este lapso de aquí a junio, que viene la siguiente reunión, se puedan resolver muchas dudas de los y les docentes en términos pedagógicos, curriculares, pero también el tema de las luchas y de los vocabularios, la vocabularia, así le estamos llamando ahora, ¿verdad? De todo esto que tiene que ver con techo de cristal, con la lucha de mujeres, con el tema de la escuela patriarcal, con el tema de, o sea, todos esos conceptos, ¿verdad? Que antes las nuevas masculinidades, el tema de las familias diversas, la nueva feminidad, el lenguaje bélico, o sea, de construir el lenguaje bélico, etcétera, etcétera, etcétera. La vocabularia. Gracias. Excelente, excelente, doctora. Eso del tema del lenguaje bélico también viene en algún lugar por ahí. Cultura de paz, ¿verdad? Sí, sí viene, sí viene. Excelente, excelente. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, antes de darle la palabra a todos, fíjense que revisé, viene un material que se llama lenguaje áptico. No sé si por ahí lo vieron ustedes. Y esto tiene que ver con el lenguaje táctil, el contacto y sus efectos. Por ejemplo, la temperatura, la presión, el lugar, se llama la ciencia del tacto. Eso es maravilloso. Podríamos, para trabajar todo lo que tiene que ver con sexualidad, ese es un tema que nos da muchísimo de qué hablar. Todo el tema del cuerpo que viene en biología 1, etcétera, ¿no? Bueno, vamos María Aurora, yo quisiera comentar algo antes de que preguntes a la... Mira, también parte de lo que nos dieron de la nueva escuela mexicana son los recursos que podemos utilizar. Ya no vamos a estar anclados a un libro de texto, sino los docentes ya vamos a tener más opciones para buscar recursos que se vayan adaptando y que vayan enriqueciendo nuestras materias. Entonces, pues ahí también podrían ustedes colaborar muy bien. ¿Sí? Si estás planeando este tema, nosotros tenemos este material. ¿Sí? Ya no vamos a estar anclados a un libro de texto. Ya todos los docentes vamos a tener esta opción, ¿sí? De nosotros construir nuestra propia planeación siempre y cuando estemos adaptándonos a los contenidos, al panorama de contenidos que nos da la nueva escuela mexicana. Esa era mi comentario. Excelente, excelente comentario. Muchísimas gracias.
Pues ahora sí abrimos el micrófono, no tenemos mucho tiempo, pero María Aurora, me gustaría un poquito comentar que antes de llegar a este webinar hemos estado pensando, analizando hacia dónde caminar, y entre ello creo que estamos coincidiendo que hay que empezar por la cuestión de la igualdad de género, donde docentes estén apropiándose no solo de los conceptos, no solo de las definiciones, sino de las acciones que nos llevan a esta igualdad de género en la práctica y en la puesta en escena en las aulas, y el coordinar todas las acciones para que se deconstruyan pues los estereotipos, los prejuicios y estas cosas. Eran como de los temas que nos interesaba abordar. Bueno, en estas conversaciones y estas reflexiones que hacemos, pensamos que es de lo medular para ir abriendo otros espacios y otras oportunidades de inclusión y de trabajo en torno a la educación integral en sexualidad, las formas de relacionamiento entre pares y entre adultos y estudiantes. Entonces, bueno, pues agradecer todo lo que están aportando, porque está siendo súper rico sus aportaciones y sus reflexiones sobre estos temas. Muchas gracias. Y eso solo quería comentar, la coincidencia. Muchísimas gracias, Clau. Abrimos los micrófonos si alguien quiere compartir cómo les fue en esta semana, cómo se sienten en relación con la nueva escuela mexicana, qué les parece en lo que acabamos de escuchar de parte de nuestros invitados. Los escuchamos. Bueno, una de las cosas importantes del ser humano es reconocer la labor de la doctora Jonas y la maestra, los comentarios de la maestra Janet. Es importante, se han olvidado la realidad de que es un curso de enseñanza-aprendizaje, porque invitan nomás a ciertos, no invitan a... Me gustaría que los cursos fueran en general, toda la base de cada escuela. ¿Por qué? Porque mandan a uno, a los directivos, y los directivos tienen otra mentalidad de transmitir los conocimientos. Entonces, es necesario que los cursos sean realmente para la base, para los maestros de banquillo, no los directivos que realmente sabemos, los que tenemos experiencia y tanto la doctora como la maestra y ustedes, que falta capacitación real. No los toman a veces en cuenta si aprendemos o no aprendemos los conocimientos que a ellos les enseñan otras personas. Entonces, ese era un punto súper importante, la capacitación, pero que sea grupal, de realmente el maestro de banquillo. Y la otra es invitar en otras reuniones a los padres de familia, porque es el motor esencial vamos a decir, lo que es la nueva escuela mexicana y lo que trata el gobierno, vamos a decir, que involucremos a los papás, a los hijos. Por eso yo, desde que soy profe, siempre le digo convivencia familiar. La convivencia familiar no es invitar al compadre, echarse una cheves y listo. Y la esposa esté con la comadre, con sus vecinas, conviviendo. La convivencia familiar es en la mesa, platicar los problemas que hay en la escuela. ¿Cómo te fue con el profesor Antonio, el que te da artes? Ah, bien, esa es realmente, pero falta mucho que entender sobre la escuela mexicana, y no de ahorita, de años atrás. Sí. Gracias, profe. Me parece súper interesante eso que usted hace de decirles a los papás y a las mamás, ya voy a hablar de este tema para que vayan preparando en clase. Marta Leticia, por favor, adelante.
Sí, buenas noches y felicitaciones a todos los expositores por sus aportaciones. Fíjate, yo doy formación cívica en la secundaria en la 58 ahí en la Angelina, aquí en Monterrey. Y formación cívica ahí aborda un tema sobre la diversidad y en las redes sociales. Entonces, ahí es importante lograr la comunicación con el alumno, porque yo hice un ejercicio, entonces le dije, a ver, dime lo que es lo positivo y lo negativo de las redes sociales. Entonces dice, bueno, lo negativo es que a lo mejor me puedo encontrar con una persona mala del otro lado. Le dije, es verdad. Entonces, ahorita que están diciendo la cuestión de sexualidad y todo eso es muy importante, que ellos nos transmitan, oye, pues quizá a lo mejor están en riesgo, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor están comunicándose, ellos creen con un niño y puede ser un pedófilo. Entonces, es muy importante eso que están hablando de que saber ellos, tener esa seguridad de ellos, ¿verdad? Y aparte, cómo proteger la vida privada de ellos, es a lo que me refiero, y la vida íntima, o sea, que tanto podemos avanzar o que no tanto nos pueden contar sin que se lastime, por decir, el padre de familia o se sienta, o sea, ¿cómo? Eso es una pregunta, o sea, no sé, en la cuestión de que nos puedan decir que, vaya, o sea, a lo mejor no está bien la terminología de que el niño a lo mejor tengo otra preferencia, ¿verdad? Pero yo no lo he notado en secundaria, ¿verdad? Pero puede ser, ¿verdad? O sea, que de otros términos, decir salir del closet, y ahora dicen, no nada más sale él del closet, sale también toda la familia del closet, era lo que yo estaba escuchando. No sé qué me puedan decir, pero no sé qué piensen los maestros, porque sí se da y hay muchos delitos que se dan sobre las redes sociales. Yo también soy licenciada, entonces pues hay que abordar más esos temas para tenerlos más seguros los alumnos, ¿verdad? Sobre todo en las redes sociales. Claro, maestra, yo creo que el concepto de intimidad ha ido evolucionando por todo este tema de exponer la vida privada. Bueno, hasta lo que comen se expone muchas veces en redes sociales. Y efectivamente las redes sociales tienen muchísimos riesgos. Y los adolescentes, los niños también, todavía están en riesgo, definitivamente, y hay que trabajar. Felicidades por tocar ese tema. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que nos quiera compartir, por favor? Sus aportaciones son súper importantes para nosotros. Yo quiero aprovechar el comentario de la maestra Leti para decirles que hay que sacar a la escuela del closet, o hay que ayudarle, hay que ayudar a que la escuela salga del closet, porque en ese sentido es lo que yo decía antes, llevar el activismo a la escuela, permitirle a la escuela manifestarse en las diversidades. Y hay por ahí quien dice, bueno, pues si vamos a hablar de diversidad, entonces hablemos también y hablemos en lengua de señas mexicana o braille. Sí, claro que sí, también. O sea, no hay pelea. Nada más que en este momento estamos atendiendo o vamos a atender o vamos a puntualizar el tema de la igualdad de género. Entonces, cuando digo, por ejemplo, la vocabularia, no es que yo la invento, sino que se habla en femenino para decir que el lenguaje no tiene que ser patriarcal. Y claro que es incorrecto, o sea, desde la Real Academia Española es incorrecto, pero es que es un acto de rebeldía hablar en femenino, ¿verdad? O sea, es importante que entendamos que el mundo no es solamente de los hombres o de los machos, el mundo es de todes, ¿verdad? Que también es otra forma incorrecta de decir correctamente y de manera incluyente a quienes integramos esta sociedad. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Alguien, dos personas levantaron la mano. Por favor, adelante. Pueden abrir sus micrófonos para que les escuchemos. Sí, buenas noches. Soy la doctora Beatriz y la verdad es que me interesó mucho la forma en cómo dieron esta charla, ¿no? Y si bien es cierto, aquí en el Estado de México se impulsó, ¿no? Esta estrategia de igualdad de género y salieron los libros, digo que es una estrategia de
del gobernador, ¿no? Y que independientemente de los intereses políticos que se tengan, a mí me llama mucho la atención, ¿no? El cómo abordar estos contenidos, ¿no? Nos dan ciertos contenidos específicos que debemos de trabajar en nivel medio superior y que bueno, que también esta estrategia se está llevando ya desde la parte de preescolar, primaria, secundaria y pues a nivel medio superior, ¿no? Entonces, a mí lo que más me llama la atención es que estamos muy limitados, o sea, sí está la parte teórica y eso es lo importante, pero a mí lo que más me interesa es la parte práctica, cómo aterrizar estos conceptos, ¿no? Este vocabulario, el manejo del vocabulario, porque sin duda a veces somos muy prejuiciosos, ¿no? Y no sabemos cómo llegarles a nuestros adolescentes con esta información. Dicen por ahí que los que somos más prejuiciosos y nos da miedo somos los adultos, ¿no? Porque somos los que juzgamos, criticamos, y los adolescentes son muy frescos, o sea, ellos lo ven como voy a utilizar este término tan natural, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros abordar todas estas problemáticas que se están dando? Porque si bien es cierto, hoy ya tenemos nuevo vocabulario integrado que si son cisgéneros y transexual, bisexual, etcétera, varias terminologías que hoy se tienen, ¿no? Y que muchos no tenemos a lo mejor el dominio, el manejo de estos conceptos y entonces yo nada más se lo recito, ¿no? Pero no lo he entendido. Entonces, ¿cómo pudiéramos trabajar? En la pregunta en concreto es, ¿cómo pudiéramos trabajar estos nuevos términos que hay? Y abordarlos de una manera que sea muy práctica para los adolescentes y que ellos lo entiendan. Y no ponerle etiquetas nosotros, sino hablarlo con tal naturalidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Creo que sí hay que empezar por el principio, ¿verdad? Para definir a qué se refieren todos estos conceptos. Por ahí alguien más tenía levantada la mano. No era Marta Leticia, pero ya la bajó. Ok. Sí. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo se sienten después de escuchar todo esto? ¿Cómo se sienten después de haber pasado la semana en este taller intensivo? Si tienen miedo de tocar algunos temas, si tienen alguna preocupación. Adelante, maestra Sandra, por favor. Si quiere abrir su micrófono. Está silenciada, sí. Sí, Hola. sí. Hola. Ahora. Hola, buenas noches, disculpen. Gracias por esta oportunidad. Primero quiero aclarar, soy maestra en salud pública, soy doctora de profesión, con un diplomado en educación sexual integral, y creo que es un área de oportunidad enorme para todos los que somos activistas, porque el hecho de poder acercarnos a Secretaría de Educación nos va a abrir las puertas para manejar todos estos conceptos. Hay muchas formas de manejar los conceptos con los adolescentes y sobre todo, como ya lo mencionaron, los adolescentes saben mucho, ¿sí? Y la mejor forma de manejarlos es como algo totalmente natural, normal y que conozcamos. ¿Cómo vamos a conocer los términos? Usándolos todos los días. La mejor forma es estar escuchando, practicando y hablando con estos términos para poder llegarlos a entender. Ahí podemos establecer muchas dinámicas para llegar a ellos, para que ellos nos entiendan y poder empezar a trabajarlos con ellos. Para mí es sumamente importante lo que acabo de escuchar porque me abre la puerta a crear estrategias para llegar a Secretaría de Educación. Nosotros ya tuvimos un primer acercamiento con Secretaría de Educación, nos van a dar la oportunidad de presentarles un proyecto. La única desventaja es que nos dieron 20 minutos, pero 20 minutos a nada, pues ya son 20 minutos que tenemos que aprovechar, ¿no? En donde podemos presentarles precisamente este tipo de proyectos, ¿no? Que podemos establecer junto con ellos
talleres para maestros, para alumnos y para padres. ¿Sí? Desde el activismo nosotros podemos llegar a muchas y muchos y muchas personas que pueden apoyarnos y que podemos apoyarlos, ¿sí? Para que entiendan todos estos conceptos. Entonces, no me queda nada más que agradecer, de verdad es sumamente importante lo que acabamos de ver. Gracias. Doctora, ¿en qué estado estás? En Colima, Excelente. Grupo Lobelia. Excelente. Creo que lo que dice la doctora Jonás de llevar el activismo a las aulas, me parece que es resumen, porque, bueno, somos muchísimos los activistas en todo el país que estamos trabajando a favor de los derechos humanos desde hace muchísimos años, y como que hubiera un divorcio con los espacios educativos, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera compartir antes de irnos? Pretendemos que los webinars sean de 1 hora, pero bueno, nos vamos a extender hasta 1 hora y media si fuera necesario. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Por favor, de los docentes, nos interesa muchísimo escucharles. Bueno, Clau, pues si no tenemos más, entonces lo que vamos a hacer, en vista de que no podemos compartir y eso fue un problema técnico, les vamos a poner en el chat únicamente el Facebook que utilizamos, pero en el Facebook pueden ustedes ahí referir absolutamente todo, van a encontrar el YouTube, van a encontrar el Telegram, etcétera, para que nos sigan de todas las formas que estamos trabajando, ¿ok? Voy a poner aquí está muy fácil, educación integral. Perdón, aquí vamos a poner el Facebook. Educación integral en sexualidad. Ahí nos encuentran. También voy a poner un teléfono celular, más bien dicho un WhatsApp. También guárdenlo, por favor, no lo pierdan. Todo lo que se les ofrezca relacionado con educación sexual, estamos a sus órdenes. 6208. Creo que con esos dos, con el WhatsApp y con el Facebook, nos pueden encontrar. En el grupo, tenemos un grupo de Telegram y estamos enviando diariamente una cápsula de información integral en sexualidad. Entonces también en el Facebook, ya no se los voy a poner aquí porque es así diagonal y no tiene mucho caso, pero anoten esas dos cosas, el WhatsApp y el Facebook, ¿ok? Búsquenos por ahí. También por ahí se van a enterar de los próximos webinars. Vamos a continuar con todos los miércoles vamos a tener un webinar de 7 a 8 pasaditas, todo el tiempo hablando de temas relacionados con educación integral en sexualidad para aplicar en los espacios académicos. Les agradecemos muchísimo y ayúdenos a compartir si este material les sirve. Vamos a tenerlo pronto en el YouTube, en el canal de YouTube, y ahí pueden ver todos nuestros webinars que también tienen muchísimo material que les puede ser de útil. Clau, no sé si quieres agregar algo. Me perdí por acá. Es que estaba tomando captura de pantalla. Sí. Pues nada, agradecer a nuestras invitadas, invitado, el participar, agradecer maestras, maestros, maestres que están por acá y que están también en Facebook Live. Gracias por su participación. En el chat de Facebook hacían comentarios acerca de el lenguaje incluyente y este posicionamiento político que hacemos para nombrar lo femenino o nombrar lo neutro. Y entonces, bueno, la doctora Jonás hizo una espléndida, espléndido pronunciamiento acerca de ello.
Y pues nada, invitarles a que estén en contacto y si tienen interés por formar comunidad para construir proyectos en sus escuelas, estamos a sus órdenes. Y gracias nuevamente a Ok, todos. si quieren abrir sus cámaras para tomar unas bonitas fotos, por favor. Estamos siendo apoyados, con mucho orgullo lo digo, por la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León. Entonces, bueno, pues tenemos que presentar evidencias del tema. Entonces, si ya todo el mundo abrió sus cámaras, Clau nos puede tomar una bonita fotografía. Sonrían para las cámaras, por favor. Listo, a ver, Clau, ¿cómo vamos? A ver, esperen, no cierren sus cámaras, por favor. Porque tenemos dos pantallas para poder tomar fotos. Ahí va una. Dejen guardo. Y me voy a la otra para que podamos tener la segunda foto. Sonrían, por favor. Tenemos la siguiente foto. Acá muy poca gente abrió su cámara, pero bueno. Gracias. Recuerden que les esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche con otro webinar que seguramente será de su interés. Y el perrito nos lo saludan también. Que pasen muy buena noche, que descansen. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Bye bye.